2, 1. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Y se me olvidó prender la luz. Ahí está. Bienvenidos a RIT TV. Y esto es lo que hay. Con mi queridísima Adriana Dávila, a quien no la saqué de cuadro, entró directo, por si la agarré pensando. Y mi queridísimo y hermano Manuel Díaz, ya presentes. Pues qué gusto estar aquí con ustedes. Saludos, esperándolos desde hace rato, porque sí, voy a acusarme hoy, y resulta ser que cuando entro se me ve en internet. O sea, ¿qué es eso? Sí, vi que te quedaste con pausada, sí, dije. Me quedé congelada. El auditorio, el público entiende que Tlaxcala es Tlaxcala y pasan cosas. Tlaxcala es maravilloso. Les fuimos a enseñar lo que significa progresar. Oigan, por cierto, hay una película. ¿Quién gobierna Tlaxcala ahorita? Sí. Morena, ¿no? ¿Quién? Morena. No, qué progreso, qué bárbaro. El PRI, sí. El PRI, no, Morena, no te hagas, Morena, y los panistas lo autorizaron. Híjole, sí, ya ni me digas. Y las manos metieron, ¿eh? Ay, Dios. Ahí les recomiendo una película que acaba de lanzar el oficialismo, Batman Azteca. Es en serio lo que les estoy diciendo. Es una película que hicieron, le compraron los derechos a Warner Brothers y lanzaron una película de Batman, la historia de Batman, del superhéroe, pero es un Batman azteca. Y la verdad es una producción muy, muy brutal, con financiamiento del gobierno de Puebla, obviamente, pero es un adoctrinamiento. Todo lo que hacen es adoctrinamiento. Los aztecas como héroes, los españoles son los enemigos, los asesinos, los tlaxcaltecas los traicioneros, digo, está en la película. ¿Yo qué, Adriana? Yo la acabo de ir a ver. Todas las pirámides, por cierto, en lugar del rojo con grana cochinilla, es el café de Morena. Ay, qué bonitos son. Qué bonito que se gasten el dinero así. Y los cines llenos de jóvenes. Y hablando de jóvenes, tenemos este fin de semana, la semana, creo, más difícil después de lo de Carlos Manso y las inundaciones que tiene Claudia Sheinbaum. Es que ya no se sabe cuál es la más difícil, después de que cada semana se esfuerzan por mejorar su actitud déspota y dictatorial. Tuvimos marcha, Generación Z convoca, no le entendimos los adultos qué sucedía, quién convocaba. Las organizaciones civiles organizadas o desorganizadas no entendían qué pasaba. La clase política estaba atemorizada, qué ocurría. Y chairos y fifís echaban la culpa de quién convocaba. Pero la realidad es que surge algo que nos ha rebasado a quienes no pertenecemos a esa generación, a quienes hemos visto la política con una ortodoxia y una escuela política donde las cosas eran por decirle con sentido, pero la realidad es que nos quedamos desfasados y hoy se ha mostrado un rostro distinto de la sociedad, la famosa generación Z, perdón. Sin embargo, la marcha tuvo de la A a la Z una presencia brutal, pero finalmente quien la provoca es esta famosa generación Z. Algunos creen que es una autoconvocatoria de Morena, otros no, otros que sí, pero se les salió de control, otros acusan que los partidos intentaron manipularla y colocarse dentro de esta convocatoria de los jóvenes, como sea, ocurrió. Y la marcha tiene dos variables. La primera, la marcha, que pareciera fuera otra situación, otra cosa, y luego lo que ocurrió en el Zócalo. Son dos momentos distintos de uno solo que es importante ir analizándolo, y Adriana nos ha propuesto que pongamos imágenes y algunos videos, declaraciones para poder ir haciendo un análisis de la situación. Pues bienvenidos, amigos, es lo que hay. Y bueno, pues tenemos en este momento que estamos haciendo el video, jóvenes detenidos, jóvenes que inclusive están siendo acusados con 14 años de prisión por haber ido a manifestar, cuando Andrés Manuel, desde antes de que iniciara su gobierno, ya ofrecía una amnistía a los líderes del narco. Bienvenidos. Sí, gracias, Miguel. Me gusta saludarles. Es un tema complicado
porque efectivamente pareciera ser que el derecho a manifestarse también lo quieren en exclusividad en Morena. Hay una percepción equivocada de los miembros cuatroteístas de pensar que México nació a partir de ellos y solo a través de ellos y solo con ellos y solo por ellos, y además que sus causas son las únicas que valen y sus causas son las únicas que pueden exigirse, pero además es triste porque han defraudado todas esas causas. En realidad es que ya no hay ninguna causa más que mantenerse en el poder, porque al llegar al poder han evidenciado con toda claridad que ninguna de las causas que decían abanderar en realidad lograron empoderarla o lograron que se convirtiera en una realidad, todas, incluyendo la pobreza, aunque lo presuman muchísimo todo el tiempo por las mediciones que tenemos en cuanto a lo que son los ingresos familiares. Y dicho esto, a mí me parece que es más allá, si quieren entraremos después al tema de las convocatorias, pero más allá de eso, lo cierto es que México se movilizó en una manera completamente distinta a como se ha movilizado, porque efectivamente no encontrábamos pues algún liderazgo visible que pudiera llevar, establecer un templete, generar la logística, en fin, hay una forma espontánea de participación, y lo cierto es que el gobierno de México aprovecha el foco que tiene la Ciudad de México para hacer creer que la marcha de este domingo, de este sábado 15 de noviembre, fue solo lo que se vio en la Ciudad de México, pero hay ciudades que participaron, que estuvieron ahí, que se manifestaron y que habla de un porcentaje de la población que manifestándose dice no estoy de acuerdo. Y eso no significa que todos los que no estamos de acuerdo con lo que está pasando en el país nos hayamos manifestado solo marchando. Hay quienes no pudieron acudir, pero tampoco están de acuerdo. Entonces, sí me parece lamentable lo que está pasando en este país, porque todo el mundo dice que no tenemos por qué preocuparnos, me refiero a los del oficialismo, porque ponen como ejemplo el hecho de la movilización, de que si estuviéramos en una dictadura, pues nadie podría movilizarse. Equivocación de inicio, porque lo que estamos percibiendo es un uso del aparato del Estado para la represión de grupos, y es un uso del aparato del Estado para denostar, descalificar, señalar, y claro que la gente se moviliza y se manifiesta, porque esa es una batalla, son batallas que se fueron ganando poco a poco desde hace décadas con la participación de muchos otros. Entonces sí, estamos en un momento complicado, y bueno, lo que hoy vimos con la presidenta, y ahí concluyo, me parece que es patético. Yo sí he visto que se ha clonado algunas veces con el expresidente López Obrador. Hoy era la viva imagen del señor que vivía en Palacio Nacional y que parece no se ha ido. Wow. Wow. Manuel. Tu micrófono, amigo. Okay. Adriana ha sido contundente. Y hay muchas razones para pensar que lo que dice Claudia, cuando habla de nosotros como oposición, y perdón que nos asumamos, pero al final la crítica la ven ellos como oposición, pues vamos a asumirnos ahí. Creo que se refiere a los enemigos que tiene adentro. Es decir, cuando ella dice e insiste, estamos fuertes, estamos sólidos, véanme en Campeche, no sé si nos está hablando a los que tenemos mucho tiempo siendo dignamente críticos de los gobiernos. Digo, hay quien fue sumiso a Calderón, hay quien fue colaborador con Peña, que pues, son compañeros y los quiero, pero en el fondo los que hemos estado siempre en alguna congruencia, oponiéndonos a los excesos de los gobiernos, creemos, o yo creo que este mensaje no es para nosotros. Claudia estuvo nefasta. Ni siquiera una buena copia de López Obrador, porque López Obrador por lo menos decía, te dejaba con tantita duda. Aquí, o sea, ya decir que hay un complot contra ella, victimizarse y llegar a ese extremo, cuando hemos visto una de las más brutales represiones autoritarias, jurídica, física,
y emocional y mediática contra el pueblo, porque pues el pueblo somos todos. Y otra vez Claudia quiere polarizar, y otra vez Claudia recurre a una técnica, pero en esta ocasión yo creo que el mensaje fue al interior de la 4T. El estamos fuertes es decirle a los que provocaron esta marcha: acuso recibo, voy contra ustedes y me queda claro que me van a boicotear todo esfuerzo que haga. Por dos razones muy rápidas, y concluyo. Una, todos los que hemos estado en movilizaciones sociales, ya sea con la Marea Rosa, con políticos, cuando yo hacía cosas con el PRD, en el movimiento de Andrés Manuel hace años, sabemos que es imposible este poder de convocatoria, que es imposible este poder de movilización si no hay cierta organización. Tú decías atinadamente, Troll, que pues no hay claro liderazgo, pues no hay claro liderazgo, porque todo esto que se logró, sí fue los rebasó, o sea, rebasó a los enemigos de Claudia adentro del oficialismo, y los rebasó a tal punto, entraron a la Suprema Corte, nadie ha hablado de eso, a romper cuadros. Lo que dice Adriana, muy correcto, las marchas pacíficas en otras ciudades no se las esperaban. El que llegara tanta gente, tanto adulto mayor, tanto niño, madres buscadoras, campesinos, transportistas, apoyar un movimiento que nadie sabe quién convocó, que a lo mejor eso ayudó para que fuera tan grande y tan eficiente. Si fueron 25,000, 50,000 personas, lo de menos. La convocatoria estuvo ahí y todo este esfuerzo logístico por cerrar las calles no lo habíamos visto ni con la Marea Rosa, no lo habíamos visto con nada. Una clara provocación gubernamental. La pregunta es de quién. Si es de Claudia, yo tengo mis dudas. Si es de adentro del oficialismo, estoy casi seguro. Porque esto es muy bien calculado. Prensa internacional. Híjole, hay una cantidad de sospechosismos que no quiero caer en especulaciones, pero no puede ser casualidad todo lo que pasó. Pues tarde o temprano salen las cosas, ¿eh? Aparte, tarde o temprano brota. Yo tengo una frase: entre más se asienta la tierra, más sale el hedor, cabrón, del muertito. Entonces, claro, nos vamos a enterar tarde o temprano, porque ellos mismos se ponen en evidencia. Pero lo cierto es que sí hubo una convocatoria, que varios se montaron, que varios la utilizaron, que varios la aprovecharon, la politizaron. Sí es verdad, porque en la inocencia de estos jóvenes, pues aprovecharon a aquellos que tienen el colmillo político, pero sí es cierto que hay una generación que se está comunicando. O sea, esa no la podemos demeritar, ni desacreditar, ni mucho menos no darles el crédito que gracias a ellos se convocó esto. O sea, sí, como quiera, se montaron, pero y la utilizaron o los provocaron, pero ellos sí son generadores de convocatoria. Eso me queda muy claro. Y sí, coincido contigo, Manuel. ¿Verdad? El programa pasado dije, la nomenclatura mató a Colosio. Aquí la nomenclatura, tú dijiste, la nomenclatura es la misma. Pues se fue del PRI a Morena. Pues sí, y no dudes que esa nomenclatura es la que le está moviendo la cuna a Claudia. Pero también... Yo con todo respeto, Miguel, difiero. No veo una convocatoria de jóvenes espontánea. Con todo respeto. No veo un liderazgo, veo 3 o 4 figuras que si las analizas, pues más bien están colgadas. Con todo respeto, yo veo esto, sí veo una mano que mece la cuna, y lo digo con todo respeto, quiero pensar que no. Ojalá. Yo sí creo que hay una convocatoria de jóvenes y no creo que tenga que ver con ingenuidad de los jóvenes. Es que es evidentemente que se están enfrentando a un aparato del gobierno mucho mayor y a fuerzas que son evidentemente que tienen poder económico, que tienen poder político, que tienen la protección del Estado, que tienen intereses de todo tipo, ¿no? Entonces, sí creo que hay que diferenciarlo. Entiendo perfecto lo que dice Manuel. Sin embargo, me parece que hay que diferenciar lo que significa la necesidad de convocatoria y la iniciativa de estos jóvenes que
de una u otra manera, sean o no conocidos. Miren, se los dicen que a la que luego cuando participa dicen, ¿y tú quién eres? ¿No? Que para participar, porque hoy pareciera ser que números o nombres son muy importantes. Y como hay una generación que no conocemos, pues ¿quiénes son? Pues son jóvenes que están haciendo un esfuerzo, llamémosle, de visibilizar algo que está afectando su propio porvenir. Entonces, dicho esto, hay que nada más diferenciar los grupos que participan como en cualquier tipo de marchas. Se hace también, se hizo también en otras marchas que tienen una logística quizá más específica porque hay economía, porque hay organización, porque hay experiencia, porque hay muchas cosas. Pero en este momento creo que lo más rescatable de un proceso como de esta marcha que se da es el hartazgo, así sea un grupo minoritario de jóvenes, yo no sé si es mayor o menor, pero si es el hartazgo de una generación que está poniendo sobre el dedo en la llaga y está diciendo, oigan, espérense, se están metiendo con mi futuro. ¿Y por qué acudieron otras personas de edades distintas, incluso personas que tienen una intención político-electoral, ¿no? Pues porque es su derecho a manifestarse. O sea, a mí me parece que no debemos desdeñar que quien quiera acudir, independientemente si tengas o no la edad, puedas acudir. Ahora, es triste ver cómo desde el oficialismo, los grupos de jóvenes, ¿no? Desde la vocera de Morena, la propia presidenta de Morena, habla de este tipo de personajes como si ella no hubiera sido joven y como si su carrera, y lo diría además con mucho respeto, no empezara en un comercial bailando. Por ser la hija de quien es. Y lo digo con mucha tristeza y lo digo además con mucha pena. Eso la demerita en su capacidad política. No estoy segura de eso. Yo no creo que sean las únicas cualidades que pueda tener la dirigente Morena, pero sí me parece que decir yo como joven de Morena sí puedo tener mis causas y otros que no pertenecen a Morena no pueden tenerla, me parece que es la negación más vil, miserable de generaciones que quieren también crear su propio destino e intervenir en su propio destino. Entonces, separando todo lo que se ha dicho, no podemos desdeñar que hay una chispa que se está encendiendo, no sé qué tanto pueda iluminar esa luz, qué tanto faro pueda hacer más adelante, pero si estos chavos, quienes hayan sido, se organizan y vuelven a comunicarse de otra manera, van a lograr muchísimas más cosas porque tienen el hambre de cambiar este país, cosa que muchos ya adultos pues ya no necesariamente tienen tampoco ganas de cambiar este país, ¿no? Más bien se acomodaron al régimen y por eso están hoy todos en Morena, ¿no? O una gran parte de esos grupos. Entonces sí vale la pena que no se desdeñe, o más bien, que no se centre un esfuerzo como este solo en la utilización. Coincido con ambos en que hay otras fuerzas que seguramente se verán ahorita con las imágenes que estamos observando, pero no hay que desdeñar las movilizaciones. Les voy a poner un solo ejemplo. Ustedes saben que a mi hija, por ejemplo, no le interesa la parte política. Sus amigas y varios de los compañeros que están con ella en la universidad u otros compañeros que sí tienen esa edad, ¿no? De la generación Z, sí se han pronunciado respecto a lo que está pasando, o sea, sí se pronuncian no solo por la influencia de sus padres, que es mi caso, o de su madre, ¿no? Sino porque sí están viendo que hay cosas que en su futuro están siendo amenazadas, desde su seguridad hasta sus ganas de salir adelante y de concluir una carrera universitaria, de generar sus sueños. Y puede ser que no todos los jóvenes puedan salir a marchar por muchas cosas o quieran salir a marchar, pero sí hay una conciencia que se está viendo incluso en las redes sociales que están siendo cada vez más de uso de esta generación, que por ejemplo es el TikTok, ¿no? Ahí puedes encontrar un montón de información de chavos que sí se pronuncian y sí dicen y sí bromean y tienen un lenguaje distinto, quizá que estamos aprendiendo a conocer algunos, que no lo conocemos, pero sí hay un despertar de este grupo y no hay que perderlo de vista. ¿Querías decir algo, Manuel? ¿No? ¿Entramos ya a las imágenes? Bueno, yo solamente les anoto, mi hija es completamente apolítica, o sea, es impresionante, odia la política, se aleja de la política, quizás porque toda la vida estuve yo en ese ejercicio, pero ella fue la que me dijo la primera vez hace semanas de la marcha de la generación Z. Todavía no estaba hecho público y ella me lo había dicho. Oye, voy a ir a la marcha, ¿me das permiso? ¿Cuál marcha? Me dice, una marcha que están convocando los de la generación Z. Dije, ¿qué?
Y ya fue cuando me puse a investigar y todavía estaba en el huevo, ¿eh? Y mi hija ya sabía que iba a haber marcha. O sea, los chamacos sí traían el tema interno. Sin duda, alguien le sopló a la pequeña flamita. Eso me queda claro, Manuel, y lo entiendo así. Había una flamita y alguien llegó y le aventó el galón de gasolina y la cosa se cambió. Pero yo creo que la flama sí se dio y esa flama me da esperanza, aunque el gobierno también lo deduce y yo creo que por eso están apretando tanto a los chamacos ahorita, para que no se atrevan. Vamos con primer imagen. Iba a poner pues el de la... miren, es la marcha. Hay un punto que es importante analizar. Cuando dije había dos momentos, la marcha fue impresionante. Cuando tenemos estos contingentes ya llenando el Zócalo, hay dos cosas importantes que analizar. La primera, la cola de la marcha llegaba a la catedral. En el momento en que se tiene esta cantidad de gente ya en el Zócalo, la fila todavía estaba hasta la Alameda, perdón, hasta la Alameda Central. O sea, nunca llegó a la explanada del Zócalo el contingente que marchó. Esto es importante porque los voceros comenzaron a demeritar y no juntaron, no, a ver, no pudo llegar la gente por el cuello de botella que construyeron en la entrada de 5 de mayo con el eje central Lázaro Cárdenas. Pero, insisto, ya estaba llenándose el Zócalo cuando la fila llegaba hasta la Alameda. Pero si se dan cuenta en la imagen, ya comienza a haber explosiones al fondo de la imagen. Es decir, apenas estaba ingresando la gente al Zócalo cuando ya se ven al fondo las explosiones. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien no quiso que llegara la gente que marchó. Alguien se dio cuenta que la marcha sí tuvo convocatoria y respuesta. Muchos pensamos que no se había tenido éxito cuando vimos las imágenes del Zócalo sin estar lleno. O sea, yo fui de los primeros que me preocupé que hubiéramos tenido una convocatoria muy mala. Y no, el problema es que no los dejaron llegar y ya la violencia se estaba desatando. Ahí se ve en la imagen muy claro en el fondo. Segunda imagen, Adriana, ¿qué me dices de esto? Déjame poner, ahí está. Es la abuelita de Carlos Manso. Sí. A ver, es que esta imagen debemos ponerla con la interpretación, desde mi punto de vista, la interpretación no válida. Yo no quiero, no soy quien para validar algo, no, pero me parece que es el reflejo de lo que significa todas las generaciones, la mezcla de las generaciones, en una primera etapa, ¿no? La señora es la abuela de Carlos Manso, pero no solo eso, como ella estuvo ahí Adrián Levarón, y sí, como ella estuvo ahí uno de los padres de padres de los desaparecidos, que lleva años y años buscando a su hijo, y que aparece en todas las marchas insistiendo y peleando por una causa. O sea, hay un dolor personal, y esa por eso hay que ponerla con el comentario estúpido, por no decir de otra cosa. Créanme, yo soy mal hablada, pero en público no tanto. Pero déjenme decirles, yo no puedo ver que haya gente tan miserable, tan basura, como un imbécil que se llama Monero Rapé, que dentro de las cosas que pone, están más frescas las momias de Guanajuato. Sí, de meritar y ofender a una persona que está sufriendo por el asesinato de su nieto, por la desaparición de su hijo, por el asesinato de su hija, de sus nietos, o sea, porque es el reflejo de miles de personas que han perdido a un familiar, ¿no? Y es el ejemplo de la insensibilidad y de la banalidad con la que se refiere el gobierno de México a este tipo de movimientos. Eso es justo lo que yo decía cuando planteaba que han traicionado todas las causas y traicionado todas las causas porque ellos llegaron al poder con la cantaleta de la lucha contra la delincuencia organizada, la guerra contra el narco, y llegaron al poder usando todos los colectivos de desaparecidos de este país. O sea, así los usaron, y cuando llegaron, lo que hacen es patearlos,
es demeritar la causa y es demostrar que nunca tuvieron una causa en serio, que lo único que querían era estar en el lugar del poder para hacerse millonarios. Ya lo escribía Manuel y ya lo decía en varias columnas, tú lo has dicho en varios videos, Miguel, y yo lo he planteado, pero es lo más patético. Por eso para mí este tema es significativo, acompañado atrás de jóvenes que no están necesariamente son la generación Z, pero sí debo decir que Carlos Manso, que la señora tiene nietos también, o sea, los hijos de Carlos Manso, el pequeño que sale incluso en esa foto, pues que están en un proceso en donde le afectaron su futuro, ¿no? Y demeritar a alguien así me parece ruin. Yo no soporto a ese personaje Monero Rapé, se me hace que son personajes que tienen basura en la cabeza. Wow, qué fuerte lo que dijiste. Es que así se comportaron. O sea, vimos el video que nos mandas. No lo puedo usar porque ese canijo nos podría denunciar por usar su video. Pero ya ves que, y lo comenté hoy en uno de mis podcasts, o sea, el sujeto de la 4T que hizo un video donde echa una bomba en el Zócalo y dice que pues así se debe de arreglar. Todo uno que compartiste, Adriana. O sea, es terrible, o sea, en fin. Déjenme poner otra imagen o pasamos al videíto de la señora defendiéndose y me dicen de qué nivel está de enojada. Manuel, ¿crees que esté enojada con los marchistas o está enojada con los que le están moviendo la cuna? Vamos a escucharla. Déjeme cargarlo. También lo voy a decir, ¿eh? ¿Creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy. Más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No. ¿Qué es eso, Manuel? Está tirando Pues, no, mi comentario anterior, yo eso solo lo veo. No le puede hablar a esta señora, a la abuela, no le puede hablar al Levarón, no le puede hablar a las madres buscadoras que estaban ahí. Le está hablando a los que ella sabe porque tiene la información, que le provocaron este desorden. A ver, llevaron machetes para cortar las cuerdas. ¿Cómo sabían que iban a haber cuerdas para jalar las vallas? No nos nace. Hemos marchado nosotros tres juntos. No nos nace llevar tanta inteligencia. Vamos, nos manifestamos, gritamos narcoestado, gritamos el IFE no se toca, gritamos lo que quieras, nos abrazamos, nos frustramos, reconocemos amistades. No nos nace llegar encapuchados, llegar de negro, llegar alevosamente a provocar. Como no creo que a ella le haya nacido, y no la estoy defendiendo, quiero ser muy cuidadoso con esto, llevar policías disfrazados o vestidos como los granaderos que ella misma quitó, a patear en la cara a gente en el suelo, a gasear a niñas, cosas que vimos del peor fascismo moderno que en pocos países ya se ven. Porque hay tantas técnicas de control de manifestaciones que si esto no es provocado, entonces tú cuando me dices no me debilitas, pues a mí no me lo está diciendo. Ciertamente a Jorgito, a Alito y a Mainecito tampoco se lo está diciendo, pues son una oposición irrelevante que ni pinta ni los hemos mencionado. Pero los menciono porque cuando ella dice oposición, quieren casillar a toda esta bola de paleros que se prestan para hacerle el juego. No se refiere a ellos. Se refiere adentro de su partido, de su movimiento, a quien sabe que le está causando estos incendios, estos paros de transportistas. Ojalá tuviéramos en la oposición capacidad de incendiar el país. No quito lo que dijo Adriana. Claro que también hay una chispa ciudadana que ya no la va a parar nadie, ¿eh? Claro que hay un despertar. Yo hoy en día, y este fin de semana coincidí con un candidato a la Diputación Federal que perdió en la Benito Juárez, estuve con él, ya no lo veo convencido de nada. El fin de semana pasado estuve también con una candidata que en Querétaro perdió
no están convencidos de nada, no pueden defender lo indefendible. Entonces, yo creo que esta guerra es más hacia adentro que hacia afuera, y sin minimizar toda la gente que fue legítima, que fue muchísima y en muchísimas ciudades, esto ya es adentro. Es mi opinión muy personal. Ahí les va otra imagen. Ahí les va otra imagen. ¿Puedo Adriana? O Sí, sí, claro, sí, claro. Y quiero abundar un poco sobre lo que Manuel plantea. Va. Ahí les va una imagen hermosa. Déjame que cargue. Ok. A ver, déjame quitar a la señora. ¿Por qué no cargó? Espérenme. Aparte, Ahí está, no, ahí estoy muy fuerte, estamos muy fuertes. Y casi se desmaya, pobrecita. Ahí está. Oigan, a ver, los machetes no los traían los jóvenes, ni los del bloque negro. Los traían los policías. Así es. Y cambiaron, ahora son samuráis. O sea, esa es la verdad. O sea, no, cambiaron al cuerpo de granaderos por samuráis, Manuel. Esa es la realidad. Entonces, pero a lo que te digo, ¿dónde sabían que iban a haber cuerdas para tirar las vallas? Exacto. Sí, pero hay que, a ver, es que entendiendo lo que plantean, yo no dudo lo que comentas, Manuel, respecto de los mensajes ocultos que puede haber para los miembros de su movimiento que le están generando cierta inestabilidad y que tiene que ver con un Adán Augusto, el propio Andrés Manuel López Obrador, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, toda esta bola de rufianes que son parte de lo mismo y que evidentemente no pueden pelearse de manera pública, pero lo hacen en este sentido. Pero eso no está evitando y lamentablemente que el mensaje también se dé a causas que sí están pasando, porque es una realidad que los transportistas tienen problemas en las carreteras para poder trasladarse, su seguridad y la extorsión está a la luz del día, viven el secuestro, la inseguridad que los lastima, el aumento de los costos para sus propios actividad, que el campo está completamente abandonado, que les quitaron todo tipo de programas y que no están generando una política pública eficiente para el tema agrícola, ¿no? Que solo es pura narrativa respecto de decir, país, sin maíz no hay país, pero en realidad están fregándose a todos los agricultores, ¿no? En los últimos 6 años hemos triplicado, no dobleteado, triplicado la importación de maíz. O sea, es ridículo que haya comenzado su sexenio diciendo que iba a defender la soberanía alimentaria y que sin maíz no hay país. Así es, ese tipo, o sea, es decir, si hay una causa porque mataron al líder de los limoneros en Michoacán, porque mataron al líder de los citrícolas en Veracruz, si hay una causa porque matan al líder de los que venden el pollo por el derecho de piso, si hay una causa porque la inseguridad se desbordó en la complicidad y en la llegada del narcotráfico a los gobiernos a través de los gobernadores que impuso Morena, y que ya se vio cómo llegaron, ¿no? El propio Rubén Rocha decía que él no había ganado la encuesta, pero que lo puso López Obrador y cosas de ese tipo. O sea, sí están esas causas y lamentablemente en esos mensajes, que si bien es cierto, también se los da a sus grupos. O sea, si hay un mensaje, llamémosle verbal, que sale hoy, pero también que cuando le escuchas y cuando incluso alarga el no, es López Obrador representado, o sea, es el clon de López Obrador. Si ustedes comparan esos dos videos del no, es la muestra más clara y de lo que hemos pensado de que ser rehén de sus propias ambiciones, porque la señora llegó evidentemente acompañada de toda esa porquería que la hizo ganar, que la hizo llegar. No sé si ganara en las zonas, porque hay muchas dudas respecto a lo que está pasando, pero sí la hizo llegar. Entonces, creo que entendiendo el mensaje para los de adentro y el pleito que está dentro de propio Morena, pero también es cierto que ante la falta de liderazgos de la oposición fuertes que puedan canalizar todo este proceso, pues sí están todos los grupos desarticulados, pero están. Solo falta quien los cuestione, pero están los grupos desarticulados inconformes con lo que está pasando. Y esa muestra del machete habla justamente de una práctica que este gobierno
insisto, por eso han perdido toda causa, o más bien llegaron y no tenían ninguna, y evidenciaron que estaban solo reprobando porque ellos no eran los que estaban en el gobierno. Vaya, todo el mundo dice... Adriana, tú has sido senadora, has sido Sí, diputada, claro. has sido candidata de gobierno. ¿Tú crees que alguien es tan estúpido para tener un machete en unas vallas? O sea, por favor, algo entendemos de seguridad, algo entendemos de política pública. No, Si esto no es una clara provocación para sacar esa foto que acabamos de poner con un granadero o con un policía disfrazado de granadero para demeritar la imagen de un gobierno, es que no podemos ser tan cerrados. No estoy diciendo, o sea, son tan idiotas de llevar machetes. Hoy en día hay armas modernas, hay toquetes eléctricos que en un segundo hacen a todos para atrás y estos gastan lo que sea. Adriana, no estoy diciendo que las causas que están despertando en México son reales y qué bueno. Y no solo qué bueno, vamos a dar la vida en ello, nos va el alma en ello, vamos a romperla. Pero eso no significa que no podamos ver que este machete no es, o sea, este machete es para demilitar al gobierno. Lo estamos, como las patadas en la cara, son para demilitar al gobierno. No pueden ser tan idiotas, perdón, no pueden ser tan idiotas. No, sí pueden ser, sí lo son. No, Adriana. Espérame, es que yo no... Adriana, ni cuando hago una fiesta pongo gordos en la puerta fortísimos para golpear. Cualquier persona que sabe algo de seguridad básica sabe que una persona de seguridad está para prevenir, no para reprimir. Machetes, por favor. Esto es para demilitar al gobierno y no victimizo a Claudia. No, Manuel. Esta escena. A ver, para abonar, estos son los del bloque negro. Sí, claro. Jamás marcharon con el contingente. Hay tres videos. Sí. Hay tres videos donde se les ve que van a muy aprisa, en paralelo, en lateral a la marcha, para llegar al Zócalo. O sea, de pronto los mandaron a traer. Y se ve, hay tres momentos en los que las cámaras de otros los logran captar cómo van corriendo hacia el Zócalo y la gente los empieza a buchear, pero ellos se siguen en dirección al Zócalo. Lo interesante es que esta es ya la consecuencia de un video donde comenzaron a salir del lado de Palacio hacia los manifestantes. O sea, el bloque negro ya estaba del otro lado. El bloque negro estuvo liberando las vallas y de hecho no las derriban, las mueven en un bloque completo y luego ya las derriban. O sea, este fue el momento y el pretexto para que la policía comenzara a incendiarse. Hay sin duda los provocadores, quienes mandaron a reventar esto, si tenían la intención de demeritar el gobierno de Claudia, como dice Manuel, o si Claudia cometió el error, de todos modos, alguien mandó a estos para reventar, para que los policías tuvieran la acción. Ahora, te voy a dar un momento, quizá contestando a lo que dice Manuel, porque sí le he estado dando vueltas a lo del machete y el policía. Los policías han declarado que tenían miedo. O sea, ya algunos ya empezaron a subir videos. Los policías han estado declarando que después del 2 de octubre, cuando les dieron la orden de no actuar y que se fueron más de 120 al hospital y 2 de ellos estuvieron muy, muy graves en cuidados intensivos, en terapia intensiva, los policías dicen que cuando los mandaron a traer para lo de esta marcha del 15, los policías se rebelaron y dijeron que ellos no iban a permitir que otra vez les dieran una madriza. Entonces, los policías, hay varios videos donde los policías están actuando desbocados sin machete, sin tolete, o sea, nada más con el escudo lastimando y persiguiendo a la gente. Yo también siento que quien provocó, Manuel, ahondando en lo que dices tú, siento que sabían que los policías iban a reaccionar así. ¿Y sabes a qué me recuerda? Al Batallón Olimpia. Me recuerda a que de pronto alguien provocó en la Plaza del 68 y los militares comenzaron a disparar por temor, porque no sabían quién les disparaba. O sea, alguien provocó al ejército en aquel entonces.
Y en esta se me hace idéntica. Alguien lanza el bloque negro, los policías están aterrados después de lo que les pasa el 2 de octubre. Es un ingrediente, es una bomba molotov perfecta. Y lo que hacen los policías es reaccionar agresivamente con quien fuera, de verdad que fue brutal. Alguien midió perfectamente que lanzar al bloque negro iba a provocar la reacción de los policías. A ver, yo Claro. quiero... Pero no, aquí no hay inocentes, Los No, policías no. Y los No, a ver, policías... espérame, ya expusieron. Denme chance nada más de hacer de refutar un poquito. ¡No! Por Claro favor, que sí. A ver, les platico, les digo cuál es mi opinión. Y probablemente, digo, acá no hay verdades absolutas, pero lo cierto es que ¿a quién le conviene más generar esta incertidumbre de la verdad? Al gobierno. Nosotros estamos discutiendo, fíjense bien lo que estamos discutiendo, la legitimidad de las causas, nos guste o no, porque aquí hay incluso contradicciones respecto de lo que estamos planteando. Estamos discutiendo el origen de la violencia. Estamos discutiendo la fuerza o no del gobierno y las causas obscuras dentro del propio gobierno, o más bien las fuerzas obscuras, enemigos del gobierno dentro del mismo gobierno. ¿Qué significa? Que hay una incertidumbre importante, y ¿a quién le conviene más que las verdades queden a medias? Al régimen. Claro. Todo está generado desde el régimen, perdónenme, pero justamente porque la duda persiste de si fue entre ellos, si no fue entre ellos, lo que hace es desestabilizar la confianza y la credibilidad de todos nosotros respecto de una propia causa. No estoy diciendo que aquí haya quien dude de las causas, pero cuando verbalizamos, pareciera ser que decimos, híjole, es que ella no estaba preparada para eso. La señora sabe perfectamente, porque se formó en ese tipo de movimientos. La señora sabe perfectamente cuáles son las consecuencias de la falta de control de su propio gobierno. Hay una responsabilidad ineludible del gobierno porque tiene los instrumentos jurídicos, económicos a su alcance. Y sí, es un tema difícil, pero señores, hay que entender, si no quería ser presidente y no podía, ¿para qué fregados es? Muy Pues bueno. sí, o sea, a ver, no podemos disculpar a quien llega al cargo, Nadie. porque para eso se alquiló. Para eso se alquiló. Perdón, porque si vamos a empezar a justificar, ay, pobrecita, llegó al cargo. Está bien, Adriana. Aunque no estoy de acuerdo, vamos a tomar por verdad lo que dices. No hay verdad, y no me vas a hacer que me sale mi venda chaira, porque entonces... Hay teorías. Entonces me quedo. Hay teorías, Manuel. Ganó Claudia Sheinbaum con esto. Manuel, no está ganando. ¿Qué ganó? Control del gobierno, miedo. A ver, Manuel, en este país hay miedo. En este país. O sea, tú, lo que pasa, y te lo digo con todo el amor y con todo el respeto, lo que pasa es que tú todavía tienes, porque aparte tienes toda la dignidad y todo el mérito para tenerlo, tienes una esperanza que existe un movimiento más grande del que hay. Si hay un movimiento, o sea... No. No estoy hablando del movimiento. No nos equivoquemos. Estoy hablando de que el gobierno está mal y hay causas que defender. El gobierno no tiene ninguna necesidad de pelar algo que no pasa, como lo hizo Calderón 1000 veces, como lo hizo Peña, como lo hizo Fox. Marchen, y así le dio el avión a Andrés Manuel, hagan lo que quieran, y llegaban, y ¿no te acuerdas el episodio de que iba a dar el grito Rosario Ibarra de Piedra y que no lo iban a dejar, y siempre la dejaron y cambiaron hasta la sede? O sea, eran gobiernos tolerantes a algo que sabían que no pasaba para más. Ahorita, ¿qué fuerza tenemos de oposición? O sea, no, si hay, y lo acabo de decir, si hay una serie de eventos que claro que está despertando México, está despertando la oposición. Ahorita no me digas que Claudia gana algo. Por eso coincido con Miguel cuando dice que son prácticas parecidas al Batallón Olimpia, que aparte no nos olvidemos de algo, Batallón Olimpia no, pero unos añitos después los halcones del 71, acuérdense quién los coordinó y dónde está ahorita. O sea, tampoco está Gertz Manero, tiene nombre y apellido, Alejandro Gertz Manero, sí, en ambos casos. A ver, Manuel, es que... Lo que estoy diciendo es, ¿qué gana ahorita Claudia en un movimiento que no está levantando más allá de nada con
internacionalmente verse como una represora, como una totalitaria, como una fascista. O sea, hay mucha gente que está deprimida. Esta se la plantaron a Claudia, sin minimizar nuestra lucha, porque también es mía, también es tuya y por supuesto que es de Miguel. ¿Qué No, gana? ¿Qué gana el régimen en con todo, provocar Manuel, esto? Me lo con tendrías todo, que explicar. No es un con todo. movimiento que amenace a nadie. No vamos a ganar una, No, perdona la vulgaridad, no vamos a ganar una pinche elección en las intermedias. ¿De qué me hablas? A menos que Andrés Manuel no quiera que las ganemos y divida y le eche los dardos a alguien de la no, oposición. Manuel, no, no, No no. tenemos la fuerza. ¿Dónde está nuestra fuerza, Adriana? No controlamos ni los partidos de oposición, por favor. A ver, permíteme y no te me aceleres porque luego te me pones medio loquito. A ver, No, mientras no digas que me sale mi vena chaira, todo está sí, bien. sí, no te salen venas, China, nomás te sale lo. Bueno, a ti te sale tu vena del yunque. Entonces No, vale. espérame, tranquilo, tranquilo. Vamos en caso, hasta llegar tarde te hizo daño. A ver, no, es que Manuel es el bloque negro. estamos confundiendo las cosas. A ver, nadie está hablando del poder de la oposición, Manuel. No estamos hablando del control electoral de los grupos políticos y los partidos políticos. Estamos hablando de una realidad que nadie está, que muchos están justificando. En tu caso, déjame decirlo, y lo digo además, sabiendo que tú y yo traemos similitudes en las cosas que queremos y en las luchas que queremos, pero esto no tiene que ver solo con Claudia. Nosotros pensamos que nos estamos enfrentando a un tipo de régimen como el que nos enfrentábamos antes. ¿A ellos tú crees que les importa ganar credibilidad o prestigio? Les importa mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Ellos no están esperando ganar absolutamente nada, están esperando no irse del gobierno. Y justo por eso siembran miedo, justo por eso usan todos los aparatos, todo el aparato del Estado, por eso tienen el poder judicial, por eso desarticulan cualquier movimiento y para eso tienen a los líderes opositores que por cobardía, por complicidad, por corrupción, por igual, lamentablemente nos tienen sumidos como nos tienen, porque es distinto, son las bocinas las que están presentes. Pero ¿qué gana Claudia? Claudia es la presidenta de este país. Yo no sé qué puede ganar, qué ganamos los mexicanos. Esa es la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo. ¿Qué ganamos los mexicanos con esto? Estar enfrentados, en incertidumbre, en problemas, en no ver un cambio de política pública. Eso es lo que perdemos los mexicanos. Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Qué estamos perdiendo con ese tipo de regímenes? ¿Qué gana Maduro en Venezuela? ¿Qué ganan los Castro y anexas en Cuba? La gran diferencia es que la gran diferencia es que Díaz Canel, Maduro tienen el control, tienen el poder y tienen las decisiones. Claudia no ha podido ni siquiera nombrar a una titular de derechos humanos. Esa es la gran diferencia. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú me preguntas, ¿qué gana Claudia? Nada. ¿Qué ganan las fuerzas radicales al interior de Modera? Todo. Desprestigian a Claudia y preparan todo para la revocación del mandato, si es que la quieren usar, para que se quede uno de ellos. Es que si tú no ves división en Morena y no ves diferencias entre unos y otros. A ver, es que son cosas distintas, no confundamos. O sea, un asunto es que haya una división terrible en Morena y que estén los problemas entre el grupo de López Obrador y la propia Claudia de quien la acompaña, y otro asunto es que no sean todos cómplices de lo mismo. Todos son cómplices de lo mismo. Por cómo llegaron o por cómo actuaron. Eso, ¿de qué nos sirve a México? ¿De qué nos sirve a México que sean cómplices? A este punto tienen el poder. Y la disputa del poder que están teniendo ellos es totalmente entre ellos. No tenemos nada que ver los ciudadanos. En perjuicio de los mexicanos. Sí tenemos que ver. Por supuesto. Nos afecta. Por supuesto, por lo que pasó ayer, con todo el respeto y sobre todo con toda la solidaridad, porque es muy importante lo que pasó ayer, nos da mucha esperanza, tenemos que seguir haciéndolo, pero el desastre es una guerra interna, no es una guerra entre la oposición y es una guerra interna. ¿Por qué? Porque si fuera otra cosa y si de verdad estuviera levantando, tendríamos alguna posibilidad en las elecciones intermedias. Analiza estado por estado y tú dime dónde tenemos posibilidades. En donde ya estamos gobernando como oposición, perdona que me incluya. ¿Dónde más? Nada. Cero. Zip. ¿O qué estado vamos a recuperar de
17 o cuántos que vamos a contender. Yo veo un enorme riesgo en lo que estamos viviendo. O sea, entiendo que hay un Sí, problema, esta entre discusión. ellos, pero Ok, los que más estamos perdiendo somos los mexicanos. No, o sea, no. sin duda, no, eso está fuera de discusión. A mí me parece que la responsabilidad de quienes estamos en la oposición es encontrar los mecanismos de reorganización urgentes si no queremos que esto permanezca en nuestro país. La única esperanza es que hay resistencias hasta en las Claro. filas represoras. Esta imagen a mí me encanta porque esto también se vio. Hubo quienes se insubordinaron en las fuerzas de la policía para no reprimir. Hay también este dato. Hay policías que están acuartelados porque se negaron a participar en la represión. Y esta foto del policía dice que este policía está detenido por subirse a arengar a la gente. O sea, es interesante el choque. O sea, sí, quienes provocaron esto, sí también tienen esta parte de la resistencia de aquellos que van a luchar, aunque sean los propios policías. Y eso es difícil, Manuel. O sea, y se convierte o genera más violencia de la que uno quisiera. El mundo nos está viendo de otra forma. Vean los titulares cómo trataron a Claudia Sheinbaum. Si Y por alguien eso tenía, es muy lamentable que Claudia haya tenido el mensaje de la mañana. Creo sí, que en eso sí podemos coincidir. Haya sido para el interior de su movimiento o haya sido para nosotros los ciudadanos, otra vez a polarizar, otra vez a dividir, otra vez a no aceptar responsabilidades, otra vez a hablar de la violencia que se generó y no hablar de las causas que nos llevaron a salir a las calles a los ciudadanos, que ese es el verdadero tema, ¿no? Estamos ahorita viendo imágenes muy válidas, muy controversiadas. Pues estamos hablando de las imágenes. Y se nos olvida a veces que lo que nos indignó fue que mataron a un alcalde que se atrevió a desafiar el régimen. Se nos olvida que tenemos los índices más altos de inseguridad otra vez, que las muertes siguen creciendo aunque cambien sus maneras de estadísticas, que cambian las misiones de pobreza al quitarle bienestar y ahora y aparte desaparecen el organismo que la mide, que les dijo que sacaron de la pobreza a mucha gente y sigue la gente en pobreza, que no hay desabasto, que tenemos todo un consorcio logístico abandonado, que le pagamos 10,000 pesos a cada pasajero del Tren Maya porque lo seguimos subordinando por las pérdidas que causa, que le pagamos 30,000 pesos a cada persona que viaja en Mexicana de Aviación porque seguimos alimentando el capricho, que no han terminado de dragar Salina Cruz para el tren transísmico que tanto prometieron, que Dos Bocas no refina nada, que la gasolina está más cara que nunca y no llega a 10 pesos y que estamos perdiendo día tras día inversión extranjera y se nos están yendo plantas, que el empleo formal se mantiene en el nivel más alto como un ajuste del nearshoring y no como una creación de nuevas empresas. Estamos perdiendo el enfoque que nuestra economía no crece y está en picada. Y si sabemos algo de economía, cuando no crece una economía, no se genera ni bienestar, ni empleo, ni impuestos. Que endeudamos al doble en 7 años la deuda externa que teníamos. Seguimos olvidando todos estos datos que simple y sencilla nos van a que el turismo, que era la estrellita que no sabemos cómo le hicieron para crecer un 30%, está otra vez de capa caída, que Punta Cana está recibiendo 450% más inversiones que México, bueno, que la Ribera Maya. Estamos perdiendo de enfoque, que el país se nos está yendo de las manos por hablar de estas provocaciones al interior de Morena y de la guerra que traen entre ellos y de una oposición que no es capaz de hablar de nada. Tú lo señalaste, Miguel. Mario Delgado, 1,5 millones menos de matrículas de estudiantes y no se atreve nadie en la oposición a cuestionarle nada. Sale Ricardito Anaya a decir cositas, tú lo dijiste claramente. Y estamos en esta crisis porque nos distrae perfectamente bien este régimen en una guerra que sí traen ellos, pero que al final los mexicanos, como dice Adriana, estamos pagando los platos rotos de una manera sorprendente, impresionante. Es que fíjate, Manuel, esta lista que acabas de hacer es justamente la situación del país. O sea, esta lista que tú estás haciendo es lo que vivimos la mayoría de los mexicanos.
en distintas áreas, cada quien en su sector que le afecta, en su conjunto, en los grandes temas del ingreso en los bolsillos o de el tránsito libre para la seguridad, en fin. Justo por eso yo sí creo que nuestro enfoque más allá es más allá de poder o no estar de acuerdo en lo interno, en sus pleitos y demás, es el enfoque que este gobierno le da. Y es ahí donde creo que tenemos que poner el dedo en la llaga. ¿Y qué significa esto? Que la presidenta tiene que asumir su responsabilidad. Tú mismo emitiste hoy un video haciendo eso. ¿Quiere o no quiere? ¿Puede o no puede? Si quisiera, con la fuerza que le da ser la presidenta de este país, puede hacerlo, pero no quieren asumir ningún costo, no quieren pelearse con los suyos, no quieren mantener el control en el estado de caos para que todos estemos en caos. Y ese es el tema de fondo en lo que estamos viviendo. Por eso sí creo que vale la pena señalar que los esfuerzos individuales que se están haciendo o de grupos que quizá no son los mayoritarios, si los juntamos son los mayoritarios. La bronca es, pues sí, la debilidad institucional de las oposiciones que no están atinando a encauzar justamente las demandas de los ciudadanos y que debería ser una exigencia mayor ahorita de muchos de nosotros para decirle, oigan, carajo, nos está llevando el diablo y ustedes están en la baba sin entender que entre las patas de los caballos, en donde ustedes van montados en caballos y corceles, nosotros vamos cuidándonos que no nos pisen como están pisando mucha gente en este momento. Ese es el problema de fondo. Así es que creo que hay coincidencia. Coincido, nada más difieren. O están en la baba o están perfectamente vendidos a ser parte orgánica del régimen que se presta a hacer oposición a modo, ¿no? Tontos útiles. Yo creo que están sometidos, ¿no? O sea, yo creo que les encontraron por dónde, están apretados, han sido tan obvios. ¿Y por dónde va desde lana hasta ley, no? Claro, sí, claro. Han sabido. La técnica del general, un cañonazo de 500 no lo aguantaron. Sí, la verdad, pues digo. Digo, ya hasta los generales reciben donaciones de millones. Y pues, por cierto, ya para ir cerrando, el 30 de noviembre van a marchar los militares. Los militares en retiro y en protesta a la Sedena y a Claudia, aguas, ahí viene una muy interesante protesta. Estuve viendo sus fundamentos, platiqué con algunos de ellos, que estaría muy interesante invitarlos a un programa. Pues les recortaron así gandallamente, porque ni siquiera está bien establecido en el decreto de Hacienda cómo tenían que descontarles, pero en la Sedena decidieron descontarles y los arrearon con todos los de alto cargo. Interesante. Otra, pues está convocando, lejos de que la represión los aminore, anuncian un nuevo megabloqueo en carreteras. Van a juntarse ahora los transportistas con los campesinos y harán un paro nacional. O sea, incendios por todos lados. El 20 de noviembre anuncian otra vez a los chamacos marchando hacia el Zócalo para boicotear el desfile del 20 de noviembre. O sea, alguien tiene muchas intenciones de que esto reviente muy pronto. Y finalmente, la respuesta del gobierno ha sido brutal. Abrieron carpetas de investigación contra 12 agricultores de Guanajuato de los que estuvieron bloqueando. Y son carpetas federales, por ataques a vías de la comunicación. O sea, el gobierno está reaccionando, Manuel. Imagínate, Andrés Manuel estaría en la cárcel. Sí, claro. Sí, en esta lógica. Sí, claro. Que es justo ahí, la respuesta de la presidenta, Manuel, es lo que nos evidencia la molestia, porque sí, les manda mensajitos verbales, cosa que yo no dudo, que lo dices además con los datos que tienes y con la certeza que tienes en muchas de las pláticas que has tenido con algunos personajes, pero también es cierto, la respuesta de la presidenta es mandándose mensajitos entre sí, pero aprovechan para mandar mensajotes también para el resto de la población que sí tiene esas causas que son genuinas. Ese es el problema de fondo, ¿no? O sea... sí, Adrián, nada más concluyo, porque... Sí, pero acuérdate también que ella tiene un público que necesita mantener.
sea, he hablado con un par de simpatizantes, ¿no? Y ellas están totalmente convencidos de que fue una orquestación de la oposición, que hay una capacidad de movilización, de llevar a este bloque negro, que hay una capacidad de tumbar a la presidenta y que Salinas Pliego o sea, entonces cuando ella reafirma estas creencias, lo que hace también es mantener un poquito su público porque sabe que si ahorita sale y dice esto, yo no di esa instrucción, voy a buscar al responsable, simple y sencillamente su muerte política al interior de la 4T. Tampoco lo puede hacer. O sea, es una presidenta atrapada. Y para poder romper, va a tener que hacer lo que han hecho todos sus antecesores, nos gusta o no. Un Quinazo, un Raúl Salinazo, un Elvester Gordillazo, como lo hizo Peña Nieto, y no me acuerdo qué hizo Calderón, creo que se perdonó a todos. Se la pasaba tirándole la onda a sus colaboradoras. No sé qué pasó ahí, pero... Luz y Fuerza del Centro estuvo ahí. Bueno, sí, claro, tienes razón. Sí, hay muchos elementos, pues la propia guerra contra el narco, Manuel. Sí, y que curiosamente acaba de salir la nota que Lázaro Cárdenas Batel, el jefe de asesores de Claudia, fue el que le pidió que interviniera contra el narco. Y sí, fue la guerra, ¿no? Fue en septiembre de 2007, o sea, todo el mundo se olvida el origen. Súper curioso. ¿No? Pues son las cosas durísimas. Bueno. Sí, pero mientras eso escribo mañana, mientras la barredora simplemente se recompone y no pasa nada, Adán Augusto sigue libre, nos olvidamos de todos estos temas y la vida sigue porque hay unos intereses que son fortísimos mientras haya lana, mientras haya deuda y mientras los pobres se conformen con muy poco y no tengan bienestar y no les importe porque reciben su moneda, ¿no? Y es un comentario que nunca había hecho, pero me salió ahorita del alma, porque me parece increíble que el pueblo no se sume en cantidades más grandes a estas luchas. Yo entiendo que, como dijo el maestro de Adriana, Carlos Castillo Peraza, no le pidas ¿cómo es, Adriana? No le pidas a un pueblo que no tiene que comer, que luche, o ¿cómo está? Hay personas que no pueden pensar en votar porque primero tiene que pensar en comer. Exacto. Y es una realidad que hoy estamos viendo muy cercana. Wow, qué cierre, qué cierre. Sí, ya platicaremos en otro espacio lo de la reacción de la gente, porque miren, a mí me pasó algo brutal. Yo, después de la marcha, muy preocupado por todo lo que vi, me estacioné cerca de una plaza comercial. Estaba atiborrada, o sea, había carros hasta en las banquetas, todo el mundo en el Buen Fin sacando la tele, endeudándose, y la marcha estaba a unos kilómetros, bueno, no unos metros, unas cuadras de donde yo estaba. Dije, no puede ser que la pinche sociedad esté así, cabrón, y saliendo cargando bolsas. También no nos porque la gente sigue o sea, es que no podemos culpar, o sea, yo entiendo eso, pero creo que tenemos que salirnos un poco del común de decir que los ciudadanos tienen la culpa. Hay personas que deciden seguir su vida porque no ven en quién puedan apoyarse. No, y hay personas que les vale madre. No, Adriana, ahí sí. Claro que los hay, y los hay muchos. Hay personas que les vale madre. Hasta que les toca, que les toca. Claro. Tenemos una sociedad, sí tenemos una sociedad que lamentablemente ha llegado al límite de la indiferencia o de la indolencia, como quieras llamarle. Pero también es cierto que cuando mucha gente decide participar y te das cuenta que en batallas estás solo, te preguntas, ¿y por qué tengo que estar solo con muy pocos, no? ¿Hasta dónde mi fuerza alcanza? La gente tiene que vivir su vida cotidiana. O sea, entiendo lo que dicen, pero estamos ante la carencia de liderazgos en este país. Es muy frustrante y es difícil que le pidamos a otros que no cumplan con lo que otros deben cumplir porque se les paga para eso. Perdónenme, pero hay otros a los que se les paga para eso, que viven y que tienen la responsabilidad constitucional de hacerlo. A esos.
Los partidos políticos, Los como dice líderes de los Manuel. partidos políticos, la presidencia de México, las áreas responsables, o sea, sí hay sí hay responsables, por eso reciben un pago. Yo no digo que es que vivan de nosotros, no, o sea, a mí sí me parece que si hacen bien su trabajo, bien ganado el sueldo de quienes están haciendo servicio público, es maravilloso el servicio público. Y se vale que tenga una buena remuneración, pero no se puede vivir pidiéndole a los mexicanos que no tienen, que tienen otros problemas en los que pensar, que no asuman, que asuman el papel de quienes omiten su propia responsabilidad. Me voy a despedir nada más, regálenme 2 minutos antes de que nos vayamos, porque le voy a contar una anécdota rápido a Manuel de 2 minutos. Fui presidente municipal, logré vencer un cacicazgo de casi 100 años, ¿eh? Se sentaban los caciques a decidir quién seguía en la línea de autoridad. Y de pronto llegó un outsider y les gana, estaban muy enojados, de hecho, 2 de ellos están metidos en el crimen organizado, uno de ellos ya está en Puente Grande detenido, otro está asesinado, eran gente muy, muy peligrosa y los enfrenté. Bueno, logro ganar la elección, pero tuve que hacer coaliciones, por cierto, con el PRD, y gano como PRI. Manuel, cuando ya estaba en el gobierno, todos los perredistas se unieron para quitarme el poder y se unieron a los caciques, a los que siempre gobernaron. Y me empezaron a hacer un hoyo en el municipio, pero además en la negociación me pidieron tesorería, regiduría de obras, regiduría de hacienda, o sea, donde estaba el dinero, y yo dije, órale, ahí está, yo no vine a hacer lana, cabrones. Pero comenzaron a hacer de las suyas y comenzaron a hacerme un hoyo en el gobierno y me comenzaron a meter en broncas para que yo me cayera, al grado que prepararon mi caída, confabularon y ganaron al cabildo y estaban a punto de derrocarme, a punto, falsificaron mi firma y se fueron a sacar dinero del ramo 33 al banco para que a mí me acusaran del desfalco, cabrón. O sea, de ese pinche nivel, Bueno, entonces tomé una decisión, Manuel, o me retiraba y me iba al gobierno del estado. El gobernador me dijo, déjalos, güey, ¿qué te estás peleando? Vente para acá. Le dije, no, cabrón. No. Dame la oportunidad, dame 2 puertas abiertas, la fiscalía y la policía, cabrón. Y entonces fui con la fiscal de aquel entonces y le dije, aquí están las pruebas, se robaron el dinero, falsificaron, ya conseguí los microfilms, me los dio el banco, necesito que me liberes orden, que me mandes para que el juez libre orden de aprehensión. ¿A quién vas a detener? A mi síndico, regidor de Hacienda y tesorero. Los quiero en el bote. Y a ver, policía, préstame, y fiscalía y preventiva, y fuimos por ellos. El día que me iban a quitar en el cabildo, ese día llegué yo, Manuel, con la policía, los detuvieron y los metí a la penitenciaria, los mandé a la cárcel. El conflicto llegó tan fuerte que el negociador de la APO rompió la mesa de acuerdo porque era Héctor Sánchez, el líder del PRD en Oaxaca. Y Héctor Sánchez amenazó con romper la negociación del 2006 si no liberaban a sus zampones. Y yo dije, no, me vale madre. Bueno, se reventó el conflicto y los dejé en la cárcel y recuperé el poder. ¿Qué te quiero decir? Que si Claudia tuviera los huevos, mete a la cárcel a Dan Augusto, pone en su lugar a Andrés Manuel y se pone a gobernar. No hay disculpa para Claudia, ¿eh? Claudia y lo que Claudia no se da cuenta es que cada día es más caro el precio. Exacto. Hoy es Dan Augusto, al rato es Andy y al rato es Andrés o nada. Así es. Entonces, eso es lo que no disculpo yo a Claudia. Tiene el poder para hacerlo. Yo lo hice, presidente de Pueblito, cabrón. Por ahí alguien me ha contado que hay algunas cosas de los hijos que abusaron de algunas prestaciones en el gobierno y que por ahí está agarrada. Hay quien me dice que es la vida, hay quien me dice que pues, simplemente no puedo hacer nada porque ya el círculo alrededor de ella, la razón que sea, Cedillo no tenía a nadie y se atrevió a todo. Ya lo vimos, alguna vez ya vimos esta ruptura. Y el costo fue la alternancia democrática y bien valió la pena. Claro.
Aunque sea por Fox, bueno, no sé si valió la pena, pero Quien bueno. haya sido, sí valió la pena. La alternancia dejó algo más que los nombres de personas. De fondo valió la pena. Los nombres de personas son irrelevantes en cualquiera de los temas que tienen que ser fortalecimiento para México. Son cosas distintas. Sí. Los Qué quiero fuerte mucho, lo que amigo. acabas de contar, Miguel. Ahí lo contaremos de nuevo y más amplio en la fogata ahí en tu casa, amigo. Sí, te admiro más. Pues aquí está, es que hace frío Bueno, y soy pues viejito. Gracias. vamos a terminar el programa. Gracias a Adriana, todos. mi admiración y respeto siempre, ¿eh? De verdad. Ya lo sé. Hay que seguir creyendo. El día que dejes de creer, ese día, no te voy a dejar de querer porque esto es para siempre, pero si hay una parte que quiere ver más esperanza de la que hay, pero sí hay esperanza. Sí la hay. Siempre la hay. Los Siempre quiero, hay un amigos. camino distinto. Te Sí, quiero, Miguel, gracias. Bueno, pues hasta a todos nos vemos. Muchas gracias por soportarnos. Es lo que hay. Nos vemos en 8 días. Gracias. Un abrazo a los dos. Bye. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar.